Ok amigos, solo aquí vamos a de manera superficial trabajar con un arreglo que puede existir en un circuito que estos se llaman elementos serie. ¿Qué quiere decir cuando elementos están en serie? Muy importante, pues cuando vemos el concepto me hablan, un nodo es un punto de conexión, entonces me hablan que los elementos en serie se encuentran ellos en una configuración en serie cuando solo tienen un nodo en común, o sea, un punto de conexión. Entonces lo estamos viendo aquí. Este punto de conexión, por eso lo puse verde. Al final yo estoy metiendo ahí pues un amperímetro solo para que posteriormente veamos algún análisis, pero este sería un punto de conexión. Entonces, entre la batería y este elemento hay un único punto de conexión. Entre esta batería y la siguiente lo vemos el morado o bien el amperímetro de nuevo, solo para que lo puedan ver. Entonces tienen un único punto en conexión y al cerrar este circuito hacia acá, si quieren inclusive vamos a cambiar esto de color para que no haya problema, vemos que del resistor final hacia este lado hay otro único punto de conexión. Entonces un punto de conexión, este lila, este morado, este verde hacia la batería. Entonces todo este circuito estamos diciendo que está en serie. Ahora, ya electrónicamente, ¿qué está pasando en un circuito en serie? Vemos dos cosas interesantes. Lo primero que nosotros vemos es que eventualmente la corriente siempre va a ser la misma en todo el circuito y por eso puse 2 amperímetros en dos lugares distintos para que ustedes vean desde el inicio conectado a la batería y en un punto intermedio entre los elementos resistivos. Muy importante, des en cuenta que recordemos que el amperímetro tiene que estar ahí mismo en serie. Ahora sí puedo hablar de esta manera. Aquí está colocado en serie para poder medir el flujo de corriente. Entonces esto es un punto importante de los elementos en serie. La corriente es la misma en todo el circuito. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje lo vemos que entre los elementos que están en serie se divide ese voltaje. Entonces veamos la animación. Si se dan cuenta, yo tengo un arreglo en serie de baterías. Entonces esto quiere decir 3 voltios. 3 voltios es lo que está saliendo. Al yo tener dos elementos, los dos tienen 1 kilo ohmio, debería de ser la misma caída de voltaje y lo estamos viendo 1,50, 1,50, o sea 1,5 voltios en cada uno de ellos porque valen lo mismo y des en cuenta que la corriente no importa si es al inicio o en medio, sigue siendo la misma que es 1,50 miliamperios. Veamos qué pasa cuando yo voy a poner ahora este elemento a 2 kilo ohms. Entonces des en cuenta, perdón, a 2 kilo ohms el valor de este resistor. Entonces veamos que ahora la caída es 2 voltios en él y en este 1000 milivoltios es 1 voltio. O sea que tenemos 2 voltios y 1 voltio. Sigue siendo los 3 voltios de mi circuito inicial, pero si se dividió el voltaje. ¿Quién tiene la mayor caída de voltaje? El mayor diferencial, el valor resistivo mayor. Este es 2 y este es 1. Entonces por eso vemos que está pasando este fenómeno. Él tiene mayor caída de voltaje. Pero des en cuenta que la corriente al final del día es 1 miliamperio o 1000 microamperios, que es la misma en toda esta parte del circuito. Oscar, ¿pasará lo mismo si eventualmente se mantiene la relación esta de 2 a 1 en los elementos? Pues hagamos la prueba. Como es 2 a 1, voy a poner esto en 6 y voy a poner esto en 2. Entonces, veamos. Ah, miren lo interesante. Ahora en estas mediciones, vamos a ver, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 3. Por eso es que no funcionaba, porque es 2 a 1, perdón. Entonces ahí estamos. 2 a 1 serían 6 y 3. Siguen habiendo 2 voltios. Aquí 1 voltio en este elemento porque se está manteniendo la relación de 2 a 1 en los resistores, aunque los valores sean 6 y 3. Pero miren una cosa interesante, cambió totalmente en el circuito la corriente que está fluyendo a través. Sigue siendo la misma porque mis elementos están en serie. Entonces muy interesante. ¿Qué pasa cuando un resistor es mucho más grande? Mucho más grande en temas electrónicos es cuando la relación es de 10 a 1. Entonces miren lo que sucede. El voltaje nos damos cuenta que si es un décimo, es un tema lineal. Sumados estos dos, eventualmente deberían de dar el valor de 3 voltios, o lo más cercano, ¿verdad? Nos van a dar algo muy, digamos, parecido. Y de hecho, pues sí lo podemos ver, porque estos son 0,27 voltios, entonces lo sumamos a esto y me darían 3 voltios. Pero miren que la corriente ahora es muy baja, porque los elementos resistivos son 11 en total, 10 y 1. El valor equivalente de las R's se suma como tal.
Vamos a hacer una única simulación y ahora me vamos a ir al otro extremo. Aquí voy a poner 1 kilo ohm, pero aquí voy a poner en ohms, digamos para que sea el 10%, voy a poner el valor de 100. Entonces miren, la relación es casi la misma anterior que habíamos hablado, pero miren ahora la diferencia. Ya subimos a 2.72 miliamperios en comparación a lo anterior. Y cualquier valor, digamos que fueran los mismos, yo tengo un resistor de 4.7, es típico encontrarlo en valores 4.7, solo voy a cambiar aquí a kilo ohms. Entonces miren, 4.7 y 4.7, otra vez, son el mismo valor, la misma caída para cada uno de ellos, 1.50, pero el valor cambió bastante en lo que son temas de la corriente. Y miren solo algo interesante, voy a cambiar para que no sean 470 kilo ohms, sino los vamos a poner ohms para que ustedes miren esto, 470 ohms. Entonces miren lo que va a pasar ahora. Siguen siendo valores muy parecidos, hay una cierta pérdida que me está mostrando en todo el concepto de esta simulación, pero miren, la corriente sigue siendo la misma. Entonces eso hay que entenderlo, que conforme los valores resistivos van siendo muy pequeños, entonces se van pareciendo mucho a los valores internos que tienen algunos instrumentos que tengo conectados para medir. Entonces ahí también ya hay una cierta caída, cosa que no sucede cuando esto estaba en valores de kilo ohms. Miren, ya vemos que sí suman exactamente los 3 voltios. Así que espero que esto les haya dado un poquito de noción sobre los elementos en serie. Recuérdense, un nodo en común a través de ese circuito. Si es totalmente serie, la corriente es la misma y lo que pasa entre los distintos elementos es que hay distintas caídas de voltaje. Hay un divisor de voltaje, hay división de voltaje.